Bienvenidos a una nueva edición de Área de Voces. La oportunidad es excelente para poder conversar con un amigo de la casa, con Carlos Delfrade, diputado y candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía. Carlos, gracias por venir. Un privilegio, me encantó tu invitación, así que para mí es un gustazo. Bueno, y un gran referente además en materia periodística, porque siempre me ha tocado tenerlo como docente, Tengo que pedir perdón. que he disfrutado muchísimo. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Me gusta que vengas porque me interesa saber qué opinas de todo lo que está pasando en distintos estratos, pero bueno, por ejemplo a nivel nacional, ¿cuál es la lectura que haces del gobierno de Milei? Este es un momento, para mí el más doloroso de la historia que nos tocó por lo menos en una edad superior a la adolescencia. Yo cuando tenía 13 años se dio el golpe militar y después tuve conciencia de todo lo que pasó. Pero en democracia este es el momento más doloroso. La dependencia con Estados Unidos. La Argentina ha dejado hace rato de ser un país independiente. Hoy somos una semicolonia, el dueño de todo es Estados Unidos. Y la verdad que es un momento muy doloroso porque para quienes tenemos hijas y que dijimos que nacieran acá, es por algo. La Argentina no es solamente la camiseta de la selección de fútbol, es el lugar donde estuvieron tus viejos, en donde vos laburaste años y años para hacer un presente mejor. A mí me duele mucho, me da mucha bronca. Entonces, siento que vuelvo al origen de cuando por primera vez me enamoré de la historia argentina, cuando venía un tipo formidable que se llamaba Norberto Galasso y nos enseñó historia, cuando venía Osvaldo Bayer y vos empezabas a decir, che, la Argentina es algo más. Entonces, en este momento tan doloroso, para mí hay que llegar al Congreso de la Nación para cortar esta dependencia tan tremenda que nos empobrece cada vez más. En un país manejado desde afuera, Martín, todo lo que vos hagas no va a ser tuyo. La Argentina ya no es más de los argentinos. Ojalá que la gente se despierte porque tenemos que pelear en serio por recuperar lo que tenemos, porque si no, no vamos a tener absolutamente nada. Así que es un momento en donde yo tengo la urgencia existencial de llevar adelante esta idea y decir que se eligen quiénes van a ser las voces que mejor representen al pueblo de Santa Fe en el Congreso. No se elige presidente, no se elige presidenta. ¿Qué hay que llevar al Congreso? Y yo estoy convencido que hay que llevar esta urgencia, esta bronca y esta necesidad de volver a ser país independiente. Hoy ya no lo somos. Hace rato, el otro día, leía justo el 24 de septiembre. Yo soy apasionado de Belgrano. Escribí un libro sobre los 200 años de la creación de la bandera y me recorrí todas las provincias por donde anduvo Belgrano. Y ahí me encontré con los historiadores del lugar. Son historias maravillosas. Y en Tucumán fue hermoso ver cómo fue la historia de la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812. Belgrano había llegado con 200 tipos, no entendían nada, no le entendían a Belgrano, no sabían nada. Y Belgrano dice, no alcanzan, vienen 5.000, ¿qué hacemos? Y entonces le dijeron, hay una mujer que quiere pelear con vos y habla el idioma de la gente, el aymara. La mujer se llama Juana Azurduy. Juntate, fíjate. Bueno, se juntaron, lograron ser 3.000 y ganaron esa batalla. Una cosa maravillosa. Hizo todo. Después la historia argentina hizo que a Belgrano le prometieran que gracias a esa batalla, él dijo, bueno, no me den la plata a mí, hagan 4 escuelas. La 4ª escuela la hicieron en el 2006. La última. Dejaron estar. Se dejaron de estar los muchachos. Pero fue 24 de septiembre. El 24 de septiembre fue el día después que Milei se había reunido con Trump, en donde Trump le dijo, si te votan te doy los 20.000 millones de dólares, y el tipo feliz, contento, Caputo diciéndose, se inicia una nueva etapa. Y yo sentí, ¿qué diablo es Belgrano para nosotros hoy? ¿A quién le interesa Belgrano? Era el 24 de septiembre, la batalla de Tucumán, nadie se la acuerda. Belgrano es el nombre de una calle y nada más. Y ahí sentí el desgarro y la mayor conciencia de que la Argentina estaba en mano extranjera y que tipo como Belgrano no le interesan a nadie hoy. Sí. Viste que a veces entonces, hay que atender hay que pelear. Hay que atender lo urgente y no lo importante. Muchas veces Sí. vos decís, tenés la urgencia de llegar al Congreso. ¿Con qué arrancarías? ¿Qué sería? Lo primero de esta cuestión para mí fundamental de empezar a pensar cuánto vale el trabajo de la gente. ¿Sabes por qué digo esto? ¿Cuánto vale el trabajo de un periodista, de un camarógrafo? Pero también
de la maestra que está 12 años en una escuela, gana 900.000 pesos y a la tarde pone el autito que compraron en familia como Uber. ¿Cuánto vale esa hora? Porque cada vez le vale menos también a esa señora o al muchacho que se pone eso. Para mí hay que pensar en el valor de la hora del trabajo para ver si podemos hacer reducción de jornada laboral para que de 8 se vaya a 6, se multiplique un 25% el trabajo estable, en blanco, con derechos laborales, que parece algo lejano, pero que es fundamental, porque si no, vos vivís para trabajar, con lo cual dejás de vivir, te llenás de mucha bronca. Para mí ese es uno de los planteos fundamentales. Y directa repercusión sobre la salud mental, por ejemplo. Por ejemplo. Y después tenés la otra cuestión que tiene mucho que ver con la salud mental. ¿Qué está pasando con las pibas y los pibes en la secundaria? Se duplicaron los suicidios en menos de 2 años en Argentina. Entre otras cosas porque el gobierno nacional prácticamente liberó la droga para tener acuerdos con las bandas narcopoliciales barriales más importantes y que no haya tanto homicidio. Por eso salen a decir la tasa más baja de homicidio de América del Sur. Pero hay que hablar con los pibes. Entonces yo decía, congreso pedagógico, hace muchísimo que no hay congreso pedagógico en Argentina, pero de secundarios, porque es ahí donde las pibas y los pibes cuando dejan o la semana pasada siendo, se dio a conocer que 1 de cada 10 termina en tiempo y forma. Solamente el 10% termina en tiempo y forma. Una locura. Exactamente. Entonces, para mí es imprescindible eso. Y después la cuestión que para nosotros es fundamental. Se llevan, por ejemplo, del 1 de enero al 1 de julio en Santa Fe salieron 8.400 millones de dólares solamente por los puertos de Santa Fe. ¿Cuánto le quedó a la provincia? 0 pesos. No puede ser. Entonces después, la consecuencia de eso es que hoy tenés solamente entre Rosario y Santa Fe 700.000 personas por debajo de una provincia que exporta en 7 meses 8.500 millones de dólares casi. Está mal. Entonces hay que modificar algo que es el artículo 126 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias tienen prohibidas cobrarle al exportador. Claro, y los exportadores se llevan todo y te dejan la pobreza. Así que esas cuestiones, después prohibir las fumigaciones, cada vez hay más casos de cáncer, tiene que ver con la contaminación, hay que lograr eso. Así que esas son algunas de las ideas que tenemos de entrada, de arranque. No, me quedé pensando en este número, esta cifra que tiraste de lo que se llaman las agroexportadoras en tan poco tiempo y esta suerte de quita de retenciones efímera con 7.000 millones de dólares para pocos. 7.000 millones de dólares que le generaron ganancias. Sí. Y el que más ganó fue la empresa del dueño de la Argentina. El dueño de la Argentina es Trump, el dueño de la Argentina es Estados Unidos, y Cargill, el representante de Estados Unidos desde hace más de un siglo, representante en este exclusivo juego de lo que es la comercialización de granos y derivados, se llegó nada menos que 200 millones de dólares. Fue la que más se llevó. Todas están acá, dicho sea de paso. Y todas las que están acá pagan muy bajo ingresos brutos, que al lado de una peluquera da la sensación que la peluquera es más fuerte que Cargill porque paga mucho más ingreso bruto que Cargill. En proporción paga más. Es una obscenidad. Bueno, esas cosas se tienen que terminar, hay que discutirlas. Y después la cuestión de los puertos, e insisto, esto de que se ha regalado el Paraná. Alberto Fernández fue el que firmó un decreto que le entrega al Comando Sur del Ejército Norteamericano el dominio del Paraná. Para Milei eso fue que le pusieran la pelota en el pecho y salga jugando. Así que me parece que esas cuestiones hay que revisarlas. El comercio exterior, si la mayoría del laburo argentino está en manos extranjeras, la mayoría del pueblo argentino será pobre. Hay que volver a pensar de quién es el comercio exterior. Eso es fundamental. Bien. Carlos, sos un gran analista y conocedor de todo el entramado en cuanto al narcotráfico y la narcocriminalidad en la provincia. Han bajado los números de homicidios, los mencionabas recién, pero sin embargo hay a veces pequeños picos que se están dando, que se están viendo últimamente. ¿Cuál es tu consideración respecto a todo lo que se ha hecho? Después de pelearnos tantas veces con el gobernador Puyaro sobre estas cosas, termina admitiendo, y lo hizo públicamente, que las bandas siguen estando activas. Eso es bueno. Eso tiene que ver con muchísimas discusiones que hemos estado. Lo que hay, yo siempre digo, es un paréntesis de disminución de homicidios. Todo el mundo eso, nadie lo puede discutir. Hay un 61% menos de homicidios, por lo menos fue así en el 2024. Hoy hay un 20% más de homicidios en este 2025 en relación al 2024.
¿Qué pasó en el medio? El asesinato de Pillín Bracamonte. No es cualquier cosa. Cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad. Pillín era el referente de un montón de negocios millonarios en euros y en dólares que iba a generar una mayor densidad, y se lo dijimos al gobernador de la provincia. Acá no te va a alcanzar con determinadas cuestiones que solamente pasan por un patrullero. La vida en un barrio puede hacer que un patrullero te disminuya a veces la violencia, pero la vida de un barrio cambia de verdad cuando en el barrio tenés trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Si no tenés esas 5 cosas, la violencia más temprano que tarde, con un hecho como el de Pillín, reaparece. Y esto es lo que está pasando. Por eso, la gran cuestión es cómo se está usando el narcotráfico. ¿Viste este triple femicidio en Buenos Aires que empieza primero en Capital Federal? El gobierno nacional lo usa como excusa para hacer lo que siempre quisieron hacer. Lo habrás escuchado porque incluso lo dijo el gobernador, el intendente. Meter el ejército adentro de las fronteras con la excusa de combatir el narcotráfico. Ese es el plan de Estados Unidos, siempre fue así. ¿Sabes para qué sirve eso? Para meterle miedo a toda la población, que no se proteste frente a todo lo que estamos viviendo, frente al saqueo que estamos viviendo, pero la excusa va a ser el combate al narcotráfico. La realidad de los barrios no se cambia con un patrullero, se cambia con trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Ahí está la clave de lo que puede pasar para dejar de ser consumidores consumidos, o lo peor, soldaditos, sicarios, o directamente terminando siendo asesinadas o asesinados. Porque ese es el problema. Mientras no se cambie esa matriz, más temprano que tarde se cierra el paréntesis, volverán los homicidios, porque el tema es cómo recuperar los barrios. Los barrios se recuperan con trabajo, educación, cultura y alegría. Muchos titulares donde se habla de que han sido los últimos años récord en cuanto a la incautación de droga. Sin embargo, cada vez hay más. Cada vez hay más, y más grandes son los allanamientos, los cargamentos, por avionetas, barcazas, o barcos, autos, o barcos enteros. Yo suelo decir, y especialmente porque hay que marcarlo esto, en este contexto es más narco Vicentín que los monos. Porque vos en los monos, vos tenés en 20 años de desarrollo de la organización, hoy ya está dividida en 6. Yo no sé si han manejado lo que Vicentín manejó en los últimos 5 años, en donde se demostraron 6 cargamentos de Vicentín, que sigue manejando increíblemente el puerto de Rosario. Maneja su puerto en San Lorenzo, que le dio la dictadura después de la desaparición de delegado. La dictadura se lo agradeció poniéndolo nada menos que en el juego internacional de la exportación de grano, y le dieron el puerto de aguas profundas en San Lorenzo. En los últimos 5 años, 6 cargamentos de cocaína salieron en distintos lugares del mundo. Se informó que venían del puerto de Vicentín. 4 toneladas de cocaína en 6 cargamentos en 5 años. ¿Quién es más narco? ¿El Guille Cantero o don Germán Vicentín o Paduán? ¿Quién es más narco? Y ahí está la gran hipocresía. Cuando vas con una cámara, ¿a dónde vas? Al barrio, a lo que está abajo, en el último eslabón de la comercialización. ¿Cuántas veces fuiste a un banco por un allanamiento para sacarle el dinero a las empresas que exportan dinero y que exportan cocaína? ¡Nunca! Nunca. Entonces, claramente hay que marcar estas cuestiones. Y en Argentina está pasando, en toda la Argentina, no solamente está pasando acá. Vos ves 2 números. Se duplicaron los suicidios y se duplicó la cantidad de droga incautada. ¿Qué te dice ese número? Que cada vez hay más drogas, cada vez hay más suicidios, se bajan momentáneamente los homicidios, pero crece el delito predatorio. Claro. Crece eso que pasa en los barrios todos los días, el robo, el escruche. Sí, la gran incógnita es, ¿bajaron los homicidios? ¿Te sentís más seguro? No, entonces te va a decir que no. Te va a decir la que gran sí, porque pregunta que se hace. Claro, la gente común. Claro. ¿Por qué? Si el famoso termómetro de la calle. Claro, si vos tenés un patrullero que te... ¿Cómo puede ser que evites lo más y no evites lo menos? Si vos evitás los homicidios, ¿por qué no podés evitar los robos? Hay algo que no cierra. Si podés lo más, no podés lo menos. Hay algo raro. Entonces es ahí en donde empieza a aparecer esto que se ve en distintos lugares de la Argentina,
mucha droga, que manejan un grupo de bandas narcopoliciales barriales en determinados lugares, con la idea de no generar homicidios para la disputa territorial. Sí, los controles para tratar de disminuir de alguna forma el poder de fuego, tratando de al azar incautar algún tipo de arma. Lo que pasa es que después te encontrás con esos allanamientos que suelen aparecer con armas sofisticadas, y también lo que pasa con el triple femicidio. Ya las bandas narcopoliciales barriales de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Paraná, de Mendoza, de Tucumán, por nombrarte las principales provincias, ya tienen contactos con bandas regionales. Acá por el Paraná circula el primer Comando Capital, que es la principal organización narco de América Latina hoy, la más feroz, la más asesina, pero desde hace por lo menos 10 años que se empezaron a encontrar con que los cargamentos que salen por el río Paraná, cosa que se hace desde 1978, ya están manejados por eso. Y segundas líneas de Los Monos o de Alvarado se empiezan a contactar con estas bandas. Sobre eso algún día habrá que charlar. Bien. Nueva constitución en la provincia. Sí. ¿Tu lectura de eso? Sí, yo no participé, yo No. voté en contra de la necesidad de la reforma. Yo la estoy leyendo, hay cosas muy interesantes y hay otras que me preocupan. Me preocupa mucho la cuestión del trabajo, que estaba antes en el artículo 20, ahora hay un muy buen desarrollo, creo que ahora está en el artículo 23. Me preocupa lo ambiental, la cuestión del agua, pero especialmente el derecho que nosotros decíamos de considerar la naturaleza como sujeto de derecho. Eso nos preocupa bastante. En el caso nuestro, lo que ya denunció el sindicato de prensa sobre que se había dicho que se había prometido que el derecho a la información iba a estar en la Constitución y no lo está, eso nos preocupa bastante. Y después vas a ver, Martín, que lo que viene ahora va a ser un conjunto de 12 leyes mandadas por el Ejecutivo para adecuar esa letra de la Constitución a la realidad que ve y que le conviene al gobierno. Entonces vamos a tener que discutir más. Es que fue la gran discusión en todos los intentos de modificación de esa la cuestión. Constitución. No, en realidad siempre fue la cuestión de la reelección que lo que impedía que estuviera la Sí, pero la reforma. quien tuviese la potestad o la posibilidad de reformarla siempre iba a tener también algún tipo de herramienta o posibilidad de para adecuarla a acomodarla sus intereses. Sí. Sí, eso es lo que pasa. A mí me preocupa mucho el Poder Judicial. La gente del Ministerio Público de la Acusación está muy mal. Hay mucha dependencia del Poder Ejecutivo. No, pero aparte, hay mucha dependencia. No lo van a hacer nunca ese extrapoder. Eso es una idea que se le ocurrió a Branicic como para separarse del Poder Judicial, porque ella particularmente sufrió mucho algunos avances de parte de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando decía extrapoder, no quería saber nada con el Poder Judicial. Pero los trabajadores del MPA, todo lo contrario, quieren seguir integrando, quieren seguir siendo parte del Poder Judicial. Primero por una cuestión laboral, pero después está lo otro. Hoy depende muchísimo el Ministerio Público de la Acusación del Poder Ejecutivo. Hoy vos ves como si determinados fallos estuvieran guionados por la consecuencia política de ese fallo. Entonces, ellos están sufriendo mucho. Hay mucha gente que está sufriendo mucho dentro del Ministerio Público de la Acusación. Esa es la realidad concreta. Sí. El texto de la Constitución y la realidad concreta están diciendo cosas diferentes. Ajá. Autonomía municipal. Me gusta, Sí. interesante, pero hay que pensarlo en una escala de la provincia. Y hay que pensarlo de acuerdo a la autonomía económica. ¿De dónde haces el presupuesto? ¿De los impuestos que cobrás o de la producción de la ciudad o de la provincia? Yo siempre discuto esto. Para mí, si la provincia, nosotros, habitantes de la provincia de Santa Fe, producimos anualmente, nosotros, todo lo que estamos acá, 50.000 millones de dólares. Dividilo por 2 millones de personas adultas en la provincia de Santa Fe y sacá lo que debería tener de ingreso cualquier persona en la provincia de Santa Fe. Vas a ver que vas a tener diferencia con lo que cobras. En Rosario, en el Gran Rosario, se produce 25.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿De lo que produce realmente la gente o de los impuestos que se pueden cobrar, que generalmente son la tercera parte? Entonces, como los presupuestos se calculan sobre generalmente la tercera parte, aparece la vieja y repetida frase de la frazada corta. Claro. Que si cubrís a alguien,
descubrís al otro. Entonces, para mí, la autonomía tiene que ser pensada de lo económico, de la producción que hace toda la gente que labura, lo que se llama la población económicamente activa. A partir de allí las cosas van a estar mejor. Entonces vas a tener, en serio, de dónde sacar para tener más presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Porque a veces los fondos comparticipables también suelen ser bastante relativos en cuanto a Y tenés un tipo la como Milei que te lo intención de corta. que quiera pagar o no. Seguro, pero después tenés lo otro. Si tenés un gobierno nacional Que no le importa. que le da lo mismo, tener o no tener que pagar la coparticipación indirecta fue lo primero que eliminó Milei, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ni hablemos del mantenimiento de las rutas, que ya se ha convertido prácticamente en algo cotidiano ese reclamo. Igualmente lo que hay que sumar, muchachos, tren para todos, el tren es seguro, es ecológico, es menos costoso. Que los trenes de nuevo sean para la gente, no para las multinacionales que después se la llevan en el puerto y no te dejan nada. Alguna vez hay que plantear las dos cosas. Tenemos rutas destruidas, es cierto, pero dejemos también de transitar por las rutas tanto porque está el tren que realmente sería muy valioso. Todos los países del mundo lo tienen. Sí, se ha trabajado muchísimo sobre la reactivación del tren, el ramal que llega que llega acá a la ciudad de Rosario, inclusive que viene desde Tucumán. Sí. Pero sin embargo no prospera demasiado. No, porque lo después de Cañada de Gómez también fracasó. Increíble. Eso tiene que ver, entre otras cosas, también con lo que hacen las empresas, las grandes empresas que quedan del transporte. Yo soy un habitante habitual de la estación de colectivo de Rosario y veo más o menos esos manejos de cómo las empresas grandes de colectivos, especialmente las que te llevan más allá de la provincia, compran boletos de tren, la gente nunca tiene acceso, pero la verdad que hay que recuperar la idea del tren para todos. La Argentina sin tren para todos deja de ser una identidad nacional. Bien. ¿Cuánto potencial hay en Carlos del Frade como diputado para seguir modificando la realidad de los santafesinos? Yo lo que quiero es modificar la cabeza. Sí. Me conformo con que se pueda pensar diferente. A mí me aterra. Uno de los últimos libros que publicamos este año se llama Soberanía de la Cabeza. Volver a pensar con la cabeza nuestra, no que seamos pensados por el celular y que nos lleven por los intereses de las empresas que están detrás del celular. Eso es lo que más quiero. Y que se recupere la Argentina. El amor por la Argentina es fundamental. Carlos, espero que hayas disfrutado la charla. Sí, yo sí, 10 puntos. Bueno, 10 hasta puntos. Aquí entonces esta hermosa charla, conversación que hemos tenido con Carlos del Frade, diputado provincial y candidato a diputado nacional. Volvemos a encontrarnos pronto en una nueva entrega de Área de Voces.